Hola amigos, pues después de un largo tiempo estamos aquí para terminar de realizar el video de esa silla que había mostrado. Voy a realizar 6. Está por demás comentarte ahorita, lo explicaré en otra ocasión, la razón por la que me ausenté un poco. Sin ningún problema, saludables afortunadamente, y pues bueno, vamos a comenzar con esto. Son 6 las que tengo que hacer. Esta, la verdad es que la voy a dejar como muestra de alguna otra forma. Hubo algunas cosas ahí que hay que cambiarles, pero sobre la marcha les iré explicando. Aquí están, de aquí me salen yo creo que 4 piezas de estas sin problemas, entonces tengo mucha madera ya. Nada más puse esta como referencia. Entonces vamos a empezar cortando los costados para hacer todos los largueros que nos queden exactamente igual e ir comenzando con esta para no detenernos y darle bastante velocidad a esto. Bueno, ya que tenemos las piezas cortadas, rebajadas, perfiladas, todo a la medida correcta, que en este caso es de 5 centímetros, el largo todavía no lo corto, porque voy a empezar en la parte inferior. Voy a hacer este ángulo que tienen aquí, porque al principio cuando te dije que hice el diseño, hice el cálculo de qué ángulo debería de llevar cada una de estas para poder asentarla de forma correcta, de acuerdo al ángulo que tuviera la parte donde se sienta uno, que quedara de forma recta y plana y que no tuviera ningún movimiento. Entonces, en este caso, lo hago con esta regla, el ángulo fue de 66 grados. Pensando en el hecho de que mi defensa va a estar en esta posición y la sierra va a cortar aquí, entonces yo calculo de esta hacia acá una apertura de 66 o viceversa, como quieras, nomás habría que darle la vuelta, pero son 66 grados en los que hago esta y hago esta. Entonces ahorita ya que tengo estas, ya que las corté, que no te pase el proceso de cepillado y todo ese asunto, ya las tengo, entonces vamos a hacer este corte para que veas cómo lo hago con la guía que tiene una defensa variable para el ángulo. Bueno, esta guía, plantilla o carro deslizante, como lo querramos llamar, ya la habías visto como la realicé en algún momento. Esta es mi defensa variable que me permite hacer el ángulo que yo desee en este caso. En este caso esta está a 90 grados, bueno, tomo como referencia esa y me voy, aquí ya la había movido y no la voy a mover pero para efectos, aquí voy regulando y la pongo en el ángulo correcto para hacer el corte de las demás piezas que necesite en este caso. Como todavía no mido largo, voy a cortarlas lo más pegado a la parte inferior para tener un desperdicio mínimo en esa parte y ya hacer el corte final en la superior. Entonces vamos a hacer el corte de estas, que en este caso serían 12 piezas porque son 6 sillas. Y pues vamos dándole velocidad. No le pongo nada para sujetarlo porque como nada más es un corte, sobre eso voy haciendo uno sobre otro rápidamente. Bueno, ya tenemos todas las piezas cortadas, no las voy a traer aquí porque las tengo allá para el siguiente corte, pero todas están ya en este ángulo, al menos estas. Mi guía ya no la voy a mover porque no la voy a usar ahorita, entonces ya queda lista para cuando corte estas piezas. Entonces ahí dejamos esa ahorita. Ahora, ¿qué necesito? Pues obviamente el largo de esta pieza, que en este caso lo dejé muy poquito, no sé si se alcanza a ver aquí, pero es centímetro más o menos. Pero esta pieza, para que, si gustas anotar medidas, no las voy a decir todas porque necesito irme rápido, pero vaya, esta va a quedar vamos a medirla, digo, me la sé de memoria, pero vamos a hacerlo. Esto son 94 centímetros en los que queda la silla. Aquí todavía no decido, ya veré al final si la redondeo o algo así. Digo, va a llevar algún tipo de chaflán o algo para evitar que te pegue, sobre todo en la espalda o te lastimes, y la redondearé de alguna forma, pero básicamente mide 94 centímetros de largo. Entonces vamos a hacer el corte y vamos a regresar para calcular dónde vamos a hacer los agujeros que ya están marcados aquí y sobre todo los internos, que en este caso para mostrarte es donde van a ir estos tubos que están aquí, que ya explicaré más adelante sobre este tubo que se utiliza propiamente para roperos y closets. Entonces vamos a ir avanzando con eso. Vamos a hacer los cortes a 94 centímetros. Bueno, aquí ya tengo la silla que te había comentado que es mi prototipo. Debo decirte que hice unos cambios sobre el asiento, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Esta es una de las patas, de las grandes, porque son 2 grandes y 2 pequeñas. Estas son las que van por la parte de afuera, pero van a sostener el poste, en este caso el tubo que va aquí,
que es el que sostiene y se queda fijo, o sea, nada más es como un pivote, para que pueda girar el asiento. Entonces ese tiene su medida específica. Ya los marqué sobre esta que te había comentado que iba a ser mi referencia para no estar haciendo medidas nuevas y todo ese asunto. Y pues bueno, aquí va la medida donde debe ir exactamente el tubo. Entonces vamos a traspasarla nada más a la otra, aquí. Esta, que es donde van los agujeros para sujetarse a la otra, a la pata que abre hacia la parte de atrás. Y esta de más hacerlo, porque estas las puedo medir, tengo las medidas, pero bueno, vamos a traspasarlo porque de aquí para arriba coloco este larguero para que no permita que se abran. Y esto pues es el respaldo. Aquí también las puedo colocar, nada más coloco las de abajo porque tienen la misma medida, que es esta, y la otra que va de arriba hacia abajo. Va de arriba hacia abajo, así que no me interesa marcarla propiamente, sino de aquí hacia arriba nada más. Ya tengo todas esas. Ahora, esto lo puse para que no se moviera obviamente, porque tiende a hacerlo. Entonces la pongo por aquí, y ya de aquí tengo que ver a qué distancia quedamos de la parte superior hacia donde tengo que hacer el agujero, que no va en toda su profundidad, que entra aproximadamente 1 centímetro para que no se pueda salir, incluso a uno en que el tubo se llegara a doblar. Aunque el tubo tuviera un doblez, una flexión, no se alcanzara a zafar de ninguno de los dos lados, porque poner un tubo más grueso aquí la haría más pesada, se eleva bastante el precio, y tubos de media en el exterior es difícil conseguirlos. Hay tubos de media, sobre todo para algo así como los sargentos de tubo, valga la redundancia, pero el exterior no es de media pulgada, es el interior el que es de media pulgada, entonces habría que haber hecho unas modificaciones aquí. Preferí hacerlo con esto, y para evitar una mayor flexión coloqué que no estaba en el diseño original en el centro, y ya lo veremos más adelante, pero te lo voy explicando. Lo coloqué para que la puedas cerrar y evites que el tubo se mueva, porque cuando estamos en alguna reunión o algo tendemos a mover las sillas o aventarlas hacia la parte de atrás o jalarlas, y eso podría hacer que el tubo brincara de esta parte, y bueno, ya te puedes imaginar lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, se me hizo lo más sencillo hacer eso. Entonces vamos a hacer la medida ahorita de la parte superior a la inferior para ver en dónde voy a colocar el tubo y también dónde voy a colocar el agujero del tornillo en esta parte. Bueno, en el caso del tubo principal, que va a ser el que va a estar fijo, bueno, los dos van a estar fijos, pero el que está embebido ya propiamente en el asiento, la distancia es de 1 centímetro. Vamos a traspasar primero la línea que había hecho. Ahí está perfecta. Vamos a traspasar la otra de una vez. Repito, una es para el tubo y otra es para meter el tornillo que va a sujetar la pata que va a hacer flexión en este caso. Bueno, para que nos la grabemos, de la parte superior hacia la parte de abajo, el diámetro, el centro del círculo donde voy a hacer el agujero es de 1 centímetro. Aquí. Y en el caso de el agujero va a ir el centro del mismo va a ir a 1,5 centímetros. Recuerdan, esta es para el tornillo. Y esta es para el tubo. El tubo mide media pulgada, que son 1,25 centímetros, entonces será más o menos como 0,6, una cosa por el estilo, y todavía le sobrará sin problemas. O sea, lo calculé de forma que no se pueda romper fácilmente o quitar lo poco que tenga de madera de un lado al otro. Entonces, ya teniendo estos, nada más hay que tener algo en cuenta, que es lo que yo hago normalmente. Cuando los agujeros no van de lado a lado, sino nada más es en una parte con cierta profundidad, lo que hago yo es circulo y cruzo. Y eso quiere decir que no es un agujero tal cual, en mi caso. Pueden utilizar cualquier otro tipo de dibujo para darse una idea, porque eso sí es importante. Si lo atraviesas, pues bueno, ya no va a tener función en ese caso y vas a tener que sustituir esto. Aquí yo sé, por ejemplo, que hay un agujero. Va pequeñito y empiezo a marcar. Va en 1/4, porque eso es lo que mide el tornillo. Pero en esta parte, como lo tengo que ocultar, que la voy a traspasar, no lo había hecho, pero vamos a hacerlo. Por ejemplo, y también tengo que ponerla aquí a 1,5 centímetros. Sí va de lado a lado, pero tengo que marcar algo que es importante para mí. Porque primero aquí mi agujero, que lo dejo así, va en 1/4, de lado a lado, agujero. Pero aparte, antes de haber hecho eso,
hecho ese, por eso tienes que tener algún tipo de diagrama. Aquí va un agujero que es un poco más grande para que pueda entrar la cabeza ven para acá, aquí está, de este tornillo. Entonces, aquí es donde se torna un poco más difícil, porque como va a ir de lado a lado y son dos tipos de agujero, primero hago el otro con la profundidad necesaria para que este entre en la cabeza, entre en el agujero ocultando la cabeza, y luego hago el agujero de un cuarto ya que estoy centrado con el otro para que lo atraviese de lado a lado y me quede exactamente en el centro. Entonces tienes que utilizar un sistema, sobre todo cuando los vas a hacer en serie, que no es algo impresionante, pero son 6 piezas y puedes equivocarte, entonces es importante tener esa idea. De este lado no marco porque obviamente pues, no lo voy a atravesar. Aquí sí va de los dos lados y aquí tengo que hacer mis marcas. Vamos con eso. Te digo, las de las partes inferiores no lo voy a hacer porque no lo requiero. Ya tengo estas piezas más o menos, ya tengo las piezas por ahí, nada más tengo que dimensionarlas a la medida exacta y pues bueno, ya poco a poco las voy a ir colocando de esa forma. Entonces vamos a hacer esos agujeros que son los que me interesan, a las profundidades en este caso. Esta ya la tengo, aquí está, esta ya la tengo por aquí y para hacer el agujero yo lo que tengo que entrar en este caso hacia la madera es 1.2 centímetros. Mi agujero irá aquí y tendrá que entrar de aquí para acá 1.2 centímetros. En este caso, en este no habrá problema, irá de lado a lado. Entonces, vamos a hacer los agujeros. Bueno, aquí tengo una pieza, la marco con la A para entender que es adentro, no lo hago doble, nada más es adentro porque si no sería afuera la misma letra. Entonces nada más marco las partes interiores. Aquí tengo la distancia, en este caso te había comentado que en esta, que no va a ir en toda su profundidad, sino que va a entrar 1.2 centímetros, va aquí a 1 centímetro en el centro del orificio y esta pues es de media pulgada. Entonces vamos a acomodarlo para que yo pueda bajarlo aproximadamente, vamos a hacer esto para atrás, que me estorbo ahorita, que yo pueda bajarlo por ahí más o menos, ahí está aproximadamente. Entonces sabiendo que ya es 1 centímetro con 2, la voy a introducir, trato de no lastimarla en la entrada y ya después puedo ir con todo. Ahora sí. Y aquí tengo el agujero donde va a entrar uno de los tubos. En esta parte, lo voy a tener que hacer por la parte de afuera, por eso lo había marcado así con un círculo. Lo había marcado en la parte superior, pero en realidad va en la parte de abajo, o sea, hay que marcar 1.5 centímetros de la parte de abajo hacia arriba, porque este va a quedar aquí. Este es erróneo, por eso lo había tachado de esta forma. Entonces vamos a hacer el agujero aquí, porque aquí es donde entra la cabeza del tornillo. Aquí sí lo voy a tener que calcular de alguna forma, para ir haciéndolo de forma de no pasarme mucho. Aquí voy haciéndolo al tanteo, un poquito más. Y ahí está perfecto. Porque aquí ya desaparece, déjalo pongo aquí para que lo veas, aquí como desaparece ya la cabeza del tornillo. Ahora en este caso sí tengo que atravesar de lado a lado con una broca de 1/4 para que el espesor de este tornillo entre sin problemas. Entonces vamos a hacer eso. Bueno, ya tenemos aquí los agujeros, tanto de la parte que va a sujetar la que va hacia atrás, que es aquí, que esta pivotea, y esta que va a ser fija de alguna otra forma, porque aquí es donde va el asiento y es el que gira de esta forma. La profundidad, te dije a 1.2 centímetros, sí lo hice a esa profundidad, pero mucho va a depender de qué tanto quieres que entre el tubo. Si quieres dejarlo más profundo no hay problema, nada más ten cuidado de que la punta de la Forstner o la broca piloto que utilices no llegue hasta acá para que no tengas que resanar. Entonces esto puede variar porque esta mide 2 centímetros, yo le puse 1.2, tengo 8 milímetros todavía de tolerancia, lo podría haber metido más, pero creo que es suficiente. Ahora, entre más entre el tubo, obviamente va a tener mayor fuerza y ante el movimiento que pueda tener a la hora de doblarse por el peso, pues va a ser menos susceptible a poderse salir de aquí.
Entonces todo va a depender de la rigidez. Pero bueno, es algo que te quería explicar ahí. Entonces no es forzoso 1.2, cuando menos hazlo ahí. Si lo quieres hacer más profundo, pues no hay problema. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hacer la pata trasera, que es esta, que es más delgada y la que va a dar el apoyo para cuando el mueble, para cuando el asiento se recargue en ella y no exista el mayor movimiento. De todos modos, esta tiene que llevar el mismo ángulo. Me habían comentado, bueno, ahorita no me acuerdo, pero sí, alguien me había comentado que por qué en vez de hacer esto en la parte de atrás, no la redondeaba para que esta pues no tuviera que estarle calculando. Es una forma también, pero a final de cuentas con el tiempo o con el movimiento que le estés haciendo, tiene menor superficie al estar redonda. O sea, al estar de esta forma, al estar redondeada, la superficie es menos la que está apoyándose y con el tiempo se va a ir raspando y se va a ir haciendo plana. Al tener una superficie más amplia como esta, el desgaste no es el mismo y pues siento que va a ser más firme, pero hay que calcularlo. A final de cuentas es la que más te funcione, no son cosas que van a estar siendo utilizadas a diario, son, bueno, eso espero, van a ser cosas que se van a utilizar de vez en cuando. Pero bueno, ahorita vamos a hacer, te digo, la parte trasera, vamos a hacer todas esas piezas, a calcular el tamaño, bueno, ya lo tenemos, te decía que voy a utilizar la que tengo de referencia aquí, y a cortar todas las piezas y empezar a ensamblar con el tornillo. Vamos con eso. Bueno, ya tenemos aquí los cortes de las piezas que van en la parte trasera, las que van a ser propiamente el triángulo, vamos a llamarle de esa forma para que se pueda sostener la silla adecuadamente. Ahora, esta es la parte importante porque había hecho yo una muestra anteriormente. Estaba aquí, mira. Estaba aquí. Exactamente ahí. Para que la silla pueda tener ese ángulo. Esta es la parte que me habían comentado que porque no la hacía redonda, pero prefiero hacerla así. La verdad es que sí. Ahora, esta la vamos a desbastar para poderla hacer redonda. Entonces, la medida no la voy a hacer de arriba para hacer el agujero aquí, en esta parte. No la voy a tomar de aquí para acá, sino la voy a tomar al revés. Y esta mide 65.8. De esta parte, de la más larga, aquí mide 65.8 centímetros. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a marcar aquí 64.7, o sea, 1.1 centímetros menos por el desbaste que tengo. Esta la voy a traspasar a todas las demás para no estarlo haciendo repetitivo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Y sobre esta voy a hacer el agujero para poderla meter en este. Va a llevar la misma forma para que la tuerca pueda entrar y no moleste al asiento a la hora de estar girando. Entonces lleva uno al centro de 1/4 aproximadamente, que es la broca para que entre el tornillo, no lo tengo por aquí, pero bueno, para que entre el tornillo, y la cabeza del tornillo que entre en esta parte, que va a entrar aproximadamente, entra como 4 milímetros, 5 milímetros. Esa no es relevante, pero bueno, vamos a hacer esto para poder hacerlo con velocidad. Ahora, tienes que saber dónde va a quedar el agujero. En este caso, como estas van a ir de esta forma, o las podría poner al revés, pero como sea, nada más tengo que marcar que el agujero donde va a ir el tornillo va en la parte de adentro. O sea, va en esta parte, aquí y acá, porque es donde va a ir la tuerca. Entonces, en estas marco para que se me quede ahí la idea de mi agujero y no la riegue de alguna u otra forma. Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a seguirle.